Aquí vamos. Vamos a compartir un texto que yo he venido analizando hace varios días en realidad, que me trajo mucho gozo y también pude experimentar un anhelo ferviente de encontrarme con Cristo. Por eso puse en la predicación como tema, o sea, el título le puse, no quiero que me lo cuenten, quiero vivirlo yo. O sea, quiero experimentarlo, quiero vivirlo yo. Y vamos acá, ¿no? Vamos a ir al texto bíblico, si usted puede buscar ahí en Lucas 19, del 1 al 10. Bueno, aquí lo vamos a leer en pantalla, así que si no lo tiene a mano no se preocupe. Jesús y Zaqueo, es la historia de Zaqueo, que lo compartí un poquito un día en la reunión de oración, pero lo hemos trabajado un poco más y por eso hoy día lo voy a compartir como la palabra. Dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Esta es la versión, la nueva versión internacional, si no me equivoco. Dice, había allí un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y subió a una higuera o un sicomoro, que también es parecido, bueno, aquí dice higuera, sicomoro, que estaban junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba, fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y le dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, lo devolveré 4 veces más. Jesús respondió, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar al Señor primero. Dios, te damos gracias porque tú eres poderoso, tú eres bueno, tú eres nuestro Dios que has salido a nuestro encuentro. Y te quiero pedir en esta hora que podamos entender lo importante que es que tú quieras encontrarte con nosotros. Señor, ayúdame a poder experimentar y hablar con facilidad, que mis hermanos que yo pueda hacerme entender lo que tú quieres hablar. Señor, te amamos y confiamos que tu Espíritu Santo nos va a dirigir y nos va a guiar en todo lo que hagamos en este mensaje que vamos a compartir con nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Falta un texto bíblico. Sí, hay algo que no escribí ahí que está con rojo y por eso no me lo copió. Cuando cuando Zaqueo dice, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Y Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahí sí está entera. Estoy un poco chascona, lo que es natural en mí. Miren, quiero más o menos para que podamos contextualizar la situación. Estamos hablando de cuando Jesús estaba en Jericó. Jericó es una ciudad que está cerca de Jerusalén, más o menos a 30 kilómetros. Ahí está donde puse la flecha. Nororiente. Sí, al nororiente de Jerusalén. Es como que ir del metro Conchalí a San Bernardo, más o menos esa es la distancia. Es una ciudad próspera, comercial, conocida por las muchas fuentes de agua, conocida por la vegetación, por muchas plantas medicinales. Además, era un lugar de mucho comercio, así que era muy próspera. Y por eso que los recaudadores de impuestos tenían mala fama en ese lugar, porque de verdad se enriquecían. Jesús ya había resucitado a Lázaro una semana antes, poquitos días antes, entonces ya se había hecho público, ya se había propagado por todos lados la noticia de que Jesús estaba haciendo milagros poderosos. En ese contexto, estamos a unos poquitos días de que Jesús entra a Jerusalén nuevamente, porque se va a devolver para entrar a Jerusalén a la entrada triunfal, la que entra montado en un pollino de asno, y a una semana de la crucifixión. Todo eso va a pasar luego. Así que ese es el contexto más o menos histórico que estamos viviendo. Estaba esperando, cuando se sabe que él va a llegar a Jericó, la gente de Jericó lo estaba esperando.
habían habido ahí también algunos discípulos de Juan, pero habían escuchado hablar de Jesús y de los milagros que él hacía, de las cosas tremendas, de las cosas importantes, de las enseñanzas de Jesús. Así que todo el mundo estaba ahí expectante en Jericó. La gente quería ver los milagros, la posibilidad de que restaurara el reino de Israel. Muchos de ellos pensaron que este era el Mesías, es el Mesías realmente, pero que venía a liberarlos del yugo romano, que venía a darles la independencia. Y por eso estaban todos tan expectantes con respecto a Jesús. Pero está este hombre Zaqueo, que era un recaudador de impuestos, y se sube ahí a un árbol para poder ver a Jesús. Esa es como la imagen, es como la escena. Yo creo que usted un poco la pueda visualizar y la pueda admirar, porque yo creo que Jesús es así, con una sonrisa, aún sabiendo lo pecador que somos, Él nos mira con una sonrisa, como está mirando ahí a Zaqueo que está arriba del árbol. Zaqueo era jefe de los recaudadores de impuestos, una práctica aborrecida por los judíos, era un traidor para los judíos, un corrupto, porque esta forma que tenían de captar los impuestos era una licitación que se hacía. Si yo tenía mucho dinero, yo iba donde el gobernador y le decía, mire, yo le voy a recaudar todos los impuestos de esta ciudad. ¿Cuánto es lo que tiene que recaudar esta ciudad según sus cálculos? Ya, son 20 millones de dólares, digámoslo así. Ok, yo a usted le pago los 20 millones de dólares y yo veo cómo cobro. Ya decía el gobernador, usted cobre lo que quiera. Pero yo iba a cobrar y aseguraba los 20 millones que había invertido pagando esa licitación y luego empezaba a cobrar más para ganancia mía. Y ahí es donde había esa trampa o esa corrupción, porque empezaban a hostigar a las personas que no tenían dinero, que tenían escasez. Entonces les exigían y les exigían, los metían presos, a veces hacían que se esclavizaran para poder pagar esos impuestos. Entonces, y eran judíos mismos, o sea, es como que yo viniera, un chileno viniera a cobrar el impuesto o viniera una persona que fuera de bajos recursos, no sé cómo explicarlo, a ver, que viniera a cobrar el impuesto a mis vecinos, me hiciera rico con mis vecinos. Esa es un poco la imagen o la figura. Que yo esté hostigando a mis vecinos, que yo esté afligiéndolos para que me paguen a mí y yo pagarle al gobernador. Entonces, era una situación, una práctica aborrecida por los mismos judíos. Y Zaqueo era jefe de ellos, o sea, estaba a cargo de muchos recaudadores de impuestos. Era muy, muy rico. Era bajito de estatura, eso lo dice el texto bíblico, ¿verdad? Que era bajito y era judío. Entonces, muy mal mirado para el resto de la población ahí, un traidor de primera. Alguien que podría decir, como podían emitir juicios hacia Zaqueo. Nadie habría pensado que Jesús se iba a acercar a él. Es como que Jesús se acercara ahora a uno de estos empresarios de derecha que hicieron fraude, o de izquierda para no herir susceptibilidades, hicieron fraude y ahora Jesús lo estuviera bendiciendo. Era como eso, como, ¿por qué si este hizo fraude? ¿Por qué si este era corrupto? Jesús está con él. Eso era la situación que se estaba viviendo. Tenía una reputación que cuidar, Zaqueo. Cómo iba él a hacer el ridículo, subirse a un árbol tan desesperadamente para ver quién era Jesús, si él era una persona de prestigio, hablando hacia los romanos, siendo mirado por los romanos como alguien de prestigio, como él iba a caer tan bajo, ¿verdad? Ese era Zaqueo. Pero en esta necesidad de buscar a Dios, de buscar a Cristo, podemos sacar una enseñanza preciosa. Yo me deleité al analizar la vida de Zaqueo. Y lo primero que pude experimentar, lo primero que pude entender cuando leí este texto es que había en Zaqueo una gran necesidad de experimentarlo a él. Y es lo que creo que a veces nos falta a nosotros. Era tanta la necesidad de experimentarlo, de vivirlo, de conocerlo, que él no quería que otros le contaran acerca de Jesús. Él no quería que otros le dijeran lo que él iba a hacer, o algún milagro que él iba a hacer a otra persona, o lo que él iba a hablarle a otra persona. Él quería vivirlo. Él quería experimentarlo, él quería tener ese acercamiento, poder, yo a veces pienso que es como querer que Cristo entre en ti, querer que Cristo esté en ti, que Él esté en tu casa, comiendo contigo, que esté impactando tu vida, que esté ahí presente, donde tú puedas mirar en los ojos, donde tú puedas escuchar su voz. Eso es lo que Zaqueo quería hacer.
tenía esa necesidad, por eso deja todo de lado, le importa un comino su reputación, le importa un comino lo que piensen de él, y él dice, no quiero que otros me lo cuenten, yo quiero vivirlo. Y siento que a veces nos pasa a nosotros eso mismo. Nosotros vemos lo que otros experimentan de Cristo, vemos los milagros que a otros hace, vemos cómo a otros les habla, vemos como otros predicadores, como otras iglesias, vemos como otras personas tienen esos encuentros con Cristo, pero no lo tenemos nosotros en persona, y lo podemos hacer. Esto es lo que ya habíamos comentado, no era suficiente con escucharlo hablar a otro, no era suficiente pasar cerca de él, se quería experimentarlo en carne propia. Un perro ladrando. Esto es como, yo veo a Zaqueo así, como alguien que está en el desierto y que tiene sed, pero no se va a conformar con que alguien le describa lo que es el agua. No se va a conformar con que le diga, mira, el agua es cristalina, se pasa de largo en tu boca, el agua es líquida. Alguien que tiene mucha sed no se va a conformar con que le cuenten cómo es el agua, va a querer beber el agua. Así era Jesús, Zaqueo. Zaqueo quería experimentar, saciar su sed de conocer a Jesús, no que le cuenten otros cómo era Jesús. Por eso yo te invito, y sacando esta reflexión, a tener la necesidad de experimentarlo a Él. Yo, hermanos, de verdad, yo escucho mucho cómo la gente habla del Evangelio, por lo que otros cuentan del Evangelio, por lo que otros dicen en internet del Evangelio. Qué difícil los perros que ladran. He visto cómo la gente busca mensajes en internet o en otras iglesias que uno pueda experimentar un poco, pero a la gente le cuesta tener esta experiencia con Cristo mismo. Yo te invito a que dejes de buscar lo que otros dicen de Jesús, que dejes de leer lo que otros dicen de Él, que lo busques tú mismo o tú misma en la palabra. Ahí lo vas a encontrar. Ahí te vas a encontrar con quién es el verdadero Cristo, cuál es su carácter, cuál es su forma de actuar, cuáles son sus enseñanzas. Están en la palabra, pero nosotros no leemos la Biblia. No la leemos, hermano. ¿Sabes? Es tan terrible darnos cuenta de que la gente no lee la Biblia, lee lo que la gente dice de la Biblia. Y la gente dice cosas que a veces ni siquiera salen en la Biblia. Zaqueo subió un árbol, algo difícil de hacer para una persona de su rango. Y por eso yo te invito a que dejes la comodidad o el miedo a leer la palabra, porque dices que es tan difícil de entenderla, pero te comento que hay versiones muy fáciles de entender, y que te puedas despojar de ese miedo o esa comodidad a no leer la Biblia. Hay gente que dice que no puedo leerla porque la letra es muy chica, pero ahora se puede leer incluso en el celular y la puedes agrandar la letra. La puedes leer en un computador y la puedes agrandar la letra. Hay Biblias con letra grande. Yo te invito a que experimentes la búsqueda de Cristo, no por lo que otros te van a contar, sino por lo que tú vas a experimentar en su palabra. Y ¿sabes lo maravilloso de eso? Es que la palabra te habla a ti, nos habla a cada uno. A veces Dios hace cosas tan espectaculares en la Biblia, cuando leemos un texto bíblico y tú sientes que Dios te está hablando a ti. La Biblia es vida, es viva, es un libro vivo que te habla. Dejemos la comodidad, y si hay algo que toca el corazón de Dios, es ver tu necesidad de encontrarte con Él. Puede que tú digas, voy a leer la Biblia, pero no la entiendo, pero no importa, porque ahí me voy a encontrar con Cristo, y te lo aseguro, que se te va a abrir el entendimiento, vas a poder tener luz, va a llegar la luz a tu vida a través de la palabra. Y me interesa a mí mucho esto, porque de verdad yo he escuchado gente que por no leer la Biblia creen cosas de Dios que no son. Creen que Dios es un Dios castigador, un Dios que no se va a involucrar en tu vida. Creen que para que Dios te escuche tienes que haber cumplido con todos los requisitos. Creen que puedes perder la bendición si has fallado en algo. Hay personas que dicen, yo no podía recibir mi bendición porque fallé en algo. Hay personas que creen que el diablo tiene mucho poder porque no han experimentado la palabra realmente. Entonces leen o escuchan lo que otros dicen, pero no han experimentado a Cristo. Lo segundo que pude sacar de este pasaje como lección es que, y esto es como medio coloquial, como lo voy a decir, pero Jesús te saca toda la película. Él nos saca toda nuestra película. O sea, no podemos fingir ser tan buenos, no podemos fingir o tener una postura delante de Dios.
Yo no puedo decir, no puedo ser como esta gente en televisión que tiene una postura bonita, que se maquilla y que cuando en realidad a veces la vida por dentro está destrozada. Cuando el Señor no podemos hacerlo. El Señor le sacó toda la película a Zaqueo. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Y eso es una de las cosas importantes, que el Señor te conoce, te saca toda la película. Primero que todo, conoce tu nombre, sabe quién eres tú. No tienes que ponerle que siempre yo lo digo, no tienes que mandarle un currículum para que se contacte contigo. El currículum no sirve de nada, de nada. Y Jesús le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que hospedarme hoy en tu casa, tengo que estar contigo, tengo que convivir contigo, eso le está diciendo Jesús a Zaqueo, tengo que tener una relación contigo, tengo que hablar y compartir y quedarme y enseñarte cosas y vivir contigo. Zaqueo bajó rápidamente porque Zaqueo sabía dentro de sí que necesitaba que alguien le pudiera decir, te conozco tal como eres, conozco todos tus defectos, conozco todos tus pecados, conozco todos tus momentos malos, tus momentos donde tú fallas, conozco todos tus prejuicios, conozco todo lo que tú eres, lo conozco. El Señor nos conoce, nos saca toda la película. Y sabes que nosotros a veces somos tan expertos de repente en sacarle la película a otro, juzgamos a otro, pero necesitamos vernos a nosotros mismos y ver que si Jesús conoce mi vida, me sacó toda la película, sabe dónde yo fallo, entonces voy a poder experimentar un cambio genuino. A él no lo podemos cuentear, pongo yo, aquí como bien coloquial. Yo no puedo tratar de, como cuando uno arregla un currículum, tratar de ponerle, no, yo soy experta en esto otro. A Jesús no lo podemos cuentear. No podemos hablar de lo que podríamos ser capaces, porque dependemos de Él. A Jesús le podemos decir lo que somos. Señor, te he fallado. Señor, me cuesta esto. Señor, mira, tengo rabia con esto, o tengo cansancio, ya siento que no tengo fuerza. Yo tenía que decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Ya no sé si orar y pedirte cosas, porque tú haces lo que tú quieres, así de patúa he sido. ¿Y tú crees que el Señor se horrorizó porque yo abrí mi corazón? No, el Señor nos horroriza porque nos conoce. Y eso mismo, entender que si Dios no se horroriza conmigo, yo puedo entender que no se horroriza con nadie. Entonces puedo amar a mi prójimo, puedo experimentar el no juzgar a los demás. Tampoco podemos decirle al Señor, mira, yo soy mejor que este otro, tratando de justificarnos. Ah, Señor, sí, yo recaudo impuestos, pero yo no ando con uno y otra persona, como la pecadora que perdonaste ya en el otro lado, que no le lanzaron la piedra. Ah, pero yo no soy como la mujer samaritana que tiene varios maridos. Po. No podemos justificarnos. Y lo mejor que podemos decir, porque a veces somos expertos en mirarle los defectos a los demás, somos muy buenos para sacarle la película a otro. Pero lo que sí podemos decir es que, Señor, yo sí soy pecadora. Yo he fallado. Y hay tantas cosas que tengo que mejorar en mí, te necesito para eso, porque sola no puedo. La gente vio que Jesús se juntó con Zaqueo y lo juzgaron, pues le dijeron, este se junta con pecadores. Sí, sí, hermano, eso es maravilloso. Jesús se junta con pecadores. Qué bueno es para nosotros que Él se junte con pecadores. Y cuando eso ocurre, viene en cambio en nosotros. Cuando podemos entender que Jesús se junta conmigo a pesar de lo pecadora que he sido, de lo porfiada que he sido, de lo testaruda que he sido, a pesar de lo egoísta que he sido, a lo mejor de lo prejuiciosa que he sido, o de lo vanidosa, de lo altanera, de lo orgullosa que he sido, Dios se junta conmigo, porque Él quiere que yo experimente cambios. Cuando yo entiendo su amor, voy a experimentar cambios. Jesús es el más interesado en encontrarse con nosotros. Él nos ve. Él ve que tú estás allí, en esa posición donde estés. Él vio a Zaqueo que estaba allá arriba del árbol. Lo vio al pasar. Le sacó la película y le dijo, ¿qué estás haciendo allá arriba? Baja, que voy a ir a tu casa. Entonces, ¿se imagina a Zaqueo
este hombre que se sabía pecador, que Jesús lo mire y le diga, voy a tu casa, la alegría que había en él, esa alegría debemos experimentar nosotros, porque así como somos pecadores, Él viene a nuestra casa, Él nos ve, Él sabe cuánto te interesa de verdad que tú le conozcas. Él sabe tu interés, Él conoce tu interés por conocerlo. Mire, hay gente que busca la iglesia porque necesita un lugar donde pertenecer, donde lo acepten, un lugar donde tener amistades, que es bueno, que eso es muy bueno, un lugar donde poder servir a otro. Hay gente que busca la iglesia con esa motivación y está bien, pero la verdadera motivación que debe haber en nuestro corazón es querer conocer a Cristo. Querer conocer a Cristo. No puede haber otra motivación más importante que querer conocerlo a Él, vivirlo a Él. Jesús sabe dónde estás. Si estás arriba de un árbol, si estás abajo en el suelo, si estás en una posición complicada, Jesús sabe dónde estás. Jesús sabe cuál es tu lugar. Si estás desorientado, si estás perdido en una situación que te tiene agobiado, si estás perdido en una situación de deuda, si estás perdido en una situación donde no sabes qué hacer, qué decisión tomar, Jesús sabe dónde estás, sabe tu estatus, sabe cuál es tu posición en este mundo, lo conoce. Tu ubicación en tu existencia, a veces nosotros andamos perdidos porque estamos con una depresión, estamos con angustia, estamos con crisis de pánico, con crisis de angustia, y esta existencia no la sabemos manejar. Y Jesús sí sabe dónde estás. Conoce tu problema. El Señor conoce tu problemática. Sabe por lo que tú luchas, sabe por lo que pasa por tu mente, tu inquietud, cuáles son tus anhelos. Jesús conoce tu dilema, tu carga, tu esperanza y tu necesidad. Sabes que tienes puesta la esperanza en Él. Por lo tanto, no lo cuentiemos. No nos pongamos por delante diciendo cosas que, tratando de justificar nuestras faltas. No seamos como Saqueo. Reconozcamos, porque eso vino después. En Saqueo vino el reconocimiento. Y sobre todo, Él sabe todo de ti. Y para Él es necesario estar contigo. Para Cristo es necesario estar contigo. Y lo tercero que pude obtener o pude yo rescatar de este pasaje, que experimentarlo a Él trae libertad. Cuando te encuentras con Cristo, cuando lo experimentas, cuando hablas con Él, cuando Él te habla a ti, cuando Él te muestra quién es Él y tú conoces su carácter, va a traer libertad a tu vida. Saqueo fue uno de los ricos que sí entró en el reino. Poquitos días antes, Jesús había estado hablando que era imposible que un rico entrara en el reino. Era más fácil que un camello entrara en la aguja en el ojo de una aguja. Y lo estaba diciendo literal, lo estaba hablando, bueno, no me quiero extender en eso, pero hay algunas teorías que dicen que está hablando de la aguja, que era una puerta, que el camello tenía que arrodillarse para entrar. No es así, porque en esa época todavía no existían ese tipo de puertas. Esas puertas las trajeron siglos después, cuando hubo invasión ahí en Israel. No, Jesús está hablando de forma literal. Es tan difícil que un rico entre en el reino de los cielos, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja. Así de simple. Pero para Saqueo, esta verdad significaba que lo que era imposible para los hombres sí era posible para Dios. Para el hombre es tan difícil entender que que un rico pueda encontrarse con Dios, pero para Dios es posible. Porque lo que yo le decía, el ojo de una aguja, porque Saqueo dejó de amar la riqueza. Y ese era lo que el rico anteriormente que se le acercó a Cristo no pudo abandonar el amor a la riqueza, pero Saqueo sí pudo. Porque es difícil. Esto es como experimentar, mire, nosotros hemos visto personas que experimentaron o vivieron el tráfico de droga. Es tan difícil para ellos dejar ese negocio, entre comillas, porque gana lo que una persona gana un mes trabajando en un día. Entonces, es tan difícil restaurar a alguien, es tan difícil tener que renunciar a esa comodidad, pero hay gente que lo ha hecho. Hay gente que tomó la decisión y fue firme y dijo nunca más y nunca más. Y aunque eso trajo a lo mejor necesidad, trajo escasez, lo pudieron hacer. Bueno, con Saqueo era algo parecido. Era tan difícil que renunciara a su riqueza, pero que Saqueo lo hizo. Dejó de hacer fraude, lo dijo en ese momento. Dejó de hacer daño a sus hermanos, dejó de traer, porque él dijo, devolveré lo que sea necesario. Aquí y ahora, algunas traducciones tienen esta expresión, aquí y ahora mismo voy a devolver si a alguien le robé, si a alguien defraudé, 4 veces más.
algo que era, podría haber, no, no era necesario. La ley judía decía que debía devolverse una quinta parte, o sea, como un interés de un quinto, pero él decide 4 veces más, o sea, la misma cantidad que él defraudó, devolverla 4 veces más, en una sensación, en una decisión de querer restituir, eh, querer sanar a aquel que le hizo daño. Porque cuando Cristo viene, viene a eso. Mira, ahí está lo que yo hablaba de la aguja, que un camello pase por el ojo de una aguja. Literalmente era eso. Dije, pero Zaqueo pudo experimentar lo que para el hombre es difícil, para Dios sí es posible. Que alguien abandone el amor a la riqueza y lo pueda transformar en amor al prójimo. Cuando te encuentras con Cristo puedes experimentar los cambios que te hacen libres. Puedes amar a quien es difícil de amar. Sabes que esto nos ata. Yo he visto personas que están tan atadas por esto que dejan de disfrutar cosas preciosas por no poder estar con aquel que no soportan. Hay rencores en sus corazones y no pueden experimentar el gozo del Señor por no amar o por no perdonar a quien a veces ni siquiera le ha hecho un daño tan grande, sino que son personas difíciles de amar, simplemente eso. Puedes pedir perdón por el daño hecho. Cuando te encuentras con Cristo, te es fácil decir, sabes que en realidad yo me equivoqué. ¿Por qué? Porque entiendes que Cristo te perdonó. Y cuando uno entiende que Cristo me perdonó, yo puedo pedir perdón abiertamente y reconocer, si ya Él me perdonó, si Él ya hizo todo el trabajo en mí, yo tengo que pedir perdón si he fallado. Lo he experimentado mucho con mis hijos, cuando he podido decirles, chicos, yo me equivoqué en la crianza, hice cosas que le hice daño, queriendo hacer lo bueno, lo correcto. Y he podido pedir perdón con libertad porque Dios me perdonó a mí primero. Y porque entendí, Dios me enseñó, el Señor nos enseñó a restaurar el daño que causamos en algún momento. Yo te animo a que restaures, a que restituyas, a que puedas ir sanando el corazón de aquellos que en algún momento por algún error pudiste haber dañado. Puedes restituir, puedes amarte a ti mismo. Cuando ves que el Señor Todopoderoso se acercó a ti, que eres un pecador o que eres una don nadie, yo siempre digo soy una don nadie, pero si Cristo se acercó a mí, me escogió, me habló, me transmite su amor, me habla a través de su palabra, entonces no soy tan nadie. Él me ama. Él me ama a mí y te ama a ti. Aun cuando a veces estamos en estos cambios continuos de querer crecer y volvemos a fallar, pero volvemos a ponernos a sus pies, volvemos a decir, Señor, te fallé, no lo pude lograr, y Él vuelve otra vez a tomarnos y a sanarnos y a animarnos a seguir adelante porque empiezas a amarte a ti mismo. Puedes mejorar porque Él te da fuerza para persistir. No te cansas. Mire, cuando uno hace un trabajo para otras personas y esas personas no ven o no agradecen o no reconocen lo que tú estás haciendo, te cansas. Y sabes que más no lo hago más, porque no lo reconocen. Pero Cristo sí reconoce todo tu esfuerzo. Sí reconoce lo que Él sabe y conoce tu corazón, cuánto tú necesitas, cuánto tú intentas ser mejor. Él lo sabe. Entonces, el saber que Él lo sabe te va a dar la fuerza para persistir, para seguir avanzando. No importa que en algún momento falle, porque Él va a volver a tomarte y volver a darte fuerza. Porque lo estás experimentando a Él. Estás teniendo conversaciones con Él. Estás teniendo una relación con Él. Yo quiero invitarte a esto, a que experimentalo. Experimenta a Cristo, como Zaqueo lo hizo. Lo experimentó a tal punto que él hubo un cambio en su vida de libertad. Y quiero que lo experimentes con su palabra. Es preocupante para nosotros como pastores ver cómo en la iglesia la gente no lee la Biblia. Escucha mensajes de otros predicadores, escucha mensajes de otras predicadores de otras iglesias, escucha o ve artículos con relación a la Biblia, lee cosas con relación a los tiempos que vendrán, pero no experimentan la Biblia, no la leen. Y eso es preocupante, hermanos, de verdad que es preocupante porque son muchas las personas que no leen la Biblia, no la leen. Así que yo les quiero motivar a eso,
a que como Zaqueo quieran y amen ese encuentro con Cristo que vendrá a partir de la palabra, a partir de lo que Él dice. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. A veces estamos perdidos, no perdidos de que hemos perdido la salvación, estamos perdidos en nuestras situaciones que vivimos, no sabemos qué hacer. Y en la palabra vamos a encontrar a Cristo que nos va a guiar a saber qué hacer. Así que ese es el mensaje que hoy día yo quería entregarles, que podamos experimentar a Cristo. Él está pasando cerca tuyo, Él está ahí al lado tuyo, Él está a paso, a distancia como la de un libro en tus manos. Esa es la distancia que hay entre Cristo y tú. Experiméntalo, vívelo, empieza leyendo los evangelios, lee los salmos, lee los evangelios, son hermosos, y ahí está Cristo actuando, mostrando su amor y su misericordia. Amén. Te invito a que podamos orar, y que quiero orar para que nazca en ti la necesidad de experimentarlo, que nazca en ti la desesperación por encontrarte con Cristo, por vivirlo. Yo decía, no podía encontrar la palabra, yo decía, ¿cómo es la palabra para entender que quiero estar con Cristo? ¿Cómo es la palabra? Le decía yo, no encuentro la palabra, y él me decía, experimentación, experimentarlo. Esa es la palabra. Experimenta a Cristo tú en tu vida. Amén, vamos a orar. Dios, te agradezco tanto el poder conocerte. Y eso que te conocemos un poco, porque conocerte totalmente es imposible. Conocer tus enseñanzas, conocer tu amor, tu misericordia. Hoy día me gozaba, Señor, cuando alguien me decía que había experimentado tu misericordia, porque eso le hizo ser misericordioso con otros. Señor, cuando experimento tu bondad, tu acercamiento, tu cariño, cuando experimento lo bueno que eres, porque deberíamos ser condenados, deberíamos ser eliminados, porque somos tan pecadores a veces, somos tan buenos para justificarnos, pero no somos capaces de entender que el otro también necesita de tu perdón y de tu amor y de tu paciencia, como lo has tenido conmigo, Señor, has tenido tanta paciencia conmigo. Ayúdanos a experimentarte para que podamos experimentar a otros, para que podamos transmitir el amor que tú tienes por otros, para que podamos amar a aquel que le cuesta, a aquel que vuelve atrás y que a lo mejor recae. Ayúdanos, Señor, a tener ese amor que tienes tú, y nunca lo vamos a poder vivir si no te experimentamos a ti, si no te conocemos a ti. Yo no quiero juzgar a nadie más, yo no quiero condenar, no quiero mirar en menos a nadie, no quiero ver como que soy superior, no, Señor, porque soy tan inferior. Y cada vez que puedo mirar a mis hermanos, puedo ver cómo tú estás trabajando en ellos. Ayúdame a ver eso, Señor, a ver que tú estás trabajando en cada uno de los demás también, no solo en mí, en los demás también. Algunos entienden más rápido que yo, algunos avanzan más rápido que yo, pero estás trabajando en cada uno de nosotros. Señor, quiero experimentarte. Ayúdame a tener paciencia, a seguir siendo fiel a esta comunidad, donde vemos tantos hermanos distintos, donde vemos tantas personas diferentes el uno del otro. Ayúdanos a poder experimentar tu amor y poder ver la necesidad de otro, poder ser un aporte para el que está afligido, ser un aporte también para el que, un compañero o una compañera, para aquel que está en angustia, Señor, a poder transmitir ese amor. Si cuando yo experimento lo que tú eres, no puedo quedarme ahí con todo eso guardado, tengo que sacarlo para afuera, tengo que sacar tu amor, tengo que mostrárselos a otros, tengo que darle ánimo a otros, no puedo encerrarme en mí misma, tengo que saber sembrar en el reino, sembrar en la comunidad, sembrar en las personas que tú pusiste ahí cerca mío. Quiero experimentarte hasta ese punto, hasta el punto en que yo pueda brindarle a otro lo que tú me has dado a mí. Enséñanos, Señor. Ilumínanos en tu palabra. Muéstrate en tu palabra. Háblanos. Háblanos así como tú lo sabes hacer, que tocas nuestra fibra, tocas nuestro corazón, tocas nuestros pensamientos. Cuando tú me hablas, no tengo duda de que eres tú, Señor, y me sorprendes.
y me animas y me alientas y me sacas adelante y cambias mi forma de poder vivir el día. Tú me has traído paz, tú me has traído ánimo. Las dudas, las frustraciones, las angustias que vienen, las transformas cuando yo me encuentro contigo. Quiero experimentarte, Señor. Quiero vivir y conocerte. Y un día verte, Señor. Quiero verte. Ese es mi anhelo, verte. Verte, Señor. Será lo maravilloso, lo más maravilloso poder verte físicamente. Señor, gracias, porque puedo experimentar tu amor. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. Señor, yo te ruego que esta palabra cale en sus corazones, que ellos puedan experimentar día tras día quién eres tú. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.